Hola, buenos días. Bienvenidos al tiempo de Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Wendy y yo seguimos en los Estados Unidos, pero por este medio podemos compartir la palabra de Dios con ustedes en Chile y en otras partes del mundo. Agradecemos los que están en Colombia, en México, en los Estados Unidos, bueno, y en otros lugares que nos estén escuchando. Estamos en el libro de Daniel. Les invito a que busquen Daniel capítulo 3 en sus Biblias. Ya hemos visto los primeros dos capítulos, hemos visto quiénes son Daniel y los tres protagonistas amigos de él, que ahora los vamos a ver en un poco más detalle en este capítulo. Pero estamos específicamente viendo lo que dice Daniel en profecías y relacionándolo con los eventos que estamos viendo en noticieros hoy día, los conflictos del Medio Oriente, otras preparaciones que vemos que están poniendo ya en preparación, podríamos decir, del escenario para la llegada del anticristo, porque sabemos que vendrá un hombre de gran poder, aún de poderes sobrenaturales, y él efectuará un golpe de estado, podríamos decirlo así, pero a otro nivel, ya a nivel mundial, traerá una paz al Medio Oriente y él mismo efectuará unos cambios al sistema geopolítico del mundo. Todo eso justo antes o durante los 7 años de la tribulación, antes de que venga Cristo para establecer su reino sobre la tierra. Así que es interesante leer el libro de Daniel y Apocalipsis y otros libros con eso en mente, viendo los preparativos, cosas que están sucediendo ya apuntando al fin de los tiempos en los cuales vivimos hoy día. Entre el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 3 probablemente pasaron entre 18 y 20 años. Y en ese tiempo parece que crece aún más el ego de Nabucodonosor y él olvida el Dios que le había guiado a Daniel a interpretar el sueño. Le había interpretado el sueño a Daniel en su propio sueño, le había dado la interpretación del sueño que había tenido Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor reconoce al verdadero Dios al finalizar el capítulo 2, pero en el plazo de tiempo, él ve la necesidad probablemente de consolidar el poder en su imperio, en su reino que está creciendo cada día. Y como él ha tomado el control de muchos diferentes países, él pide que todos los que representan esos países que están ya subyugados bajo su poder en su imperio, que ellos lleguen y adoren una imagen que él ha puesto en las cercanías de donde vive él. Entonces ellos se tienen que acercar, tienen ellos que adorar, y si no adoran, entonces morirán. Es una forma de asegurar que ellos sean leales, aunque quizás no lo sientan de corazón, pero que sean leales a él, porque la imagen representa realmente su poder, su persona como Nabucodonosor, y también es en honor a sus falsos dioses. Y eso lo vemos en el capítulo 3 de Daniel. Voy a leer solamente los primeros versículos, ustedes ya tienen el resumen de la historia. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que todos se arrodillan, todos cara al piso, están adorando la imagen, menos 3. Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. No sabemos dónde estaba Daniel, probablemente en un viaje representando el imperio en otro lado, pero él no está en este escenario, están solamente estos 3, y ellos rehúsan adorar la imagen. Es más, le dicen al rey, aún si nos das otra oportunidad, no era por falta de no entender tus instrucciones, sino que a nosotros nos es prohibido, no vamos a deshonrar a nuestro Dios, el Dios verdadero. Al honrar a tu Dios o a tu imagen, no vamos a adorar, aun si Él no nos rescata del fuego que has preparado. Así que claramente ellos están comprometidos con su Dios, el Dios verdadero, y no van a doblar, hincar rodilla ante el Dios de Nabucodonosor o la imagen de Nabucodonosor. Y él se enfurece y él dice, calienten aún más caliente ese horno, y los echa al horno. Y ellos, al estar caminando en el horno, ya los que les echaron al horno mueren por el calor, era tan fuerte.
pero ellos estando en el horno están caminando ilesos, no les sucede absolutamente nada, salen del horno después sin siquiera el olor a humo, así que un gran milagro sorprendente para Nabucodonosor y los que están ahí, y él tiene que reconocer que el Dios de ellos es el verdadero Dios. Es una forma en que Dios gana tremenda victoria en este tiempo, pero él no solamente ve a los tres caminando en el fuego, él ve a un cuarto personaje que él dice que es como un hijo de Dios o un representante de Dios, un ángel de Dios. Así que sabemos que Dios mismo hace presencia con los tres que están ahí, aguantando, uno diría, el fuego, pero la verdad es que ni siquiera los tocó a ellos. Dios los protegió estando ellos en ese lugar tan peligroso. Así que ellos tuvieron un ascenso, tuvieron aún más reconocimiento, les resultó algo fenomenal y fabuloso para ellos, pero interesante que en todo este proceso estamos viendo, lo que quiero enfocar no es tanto en la fe de estos tres hombres, porque generalmente esa es la enseñanza de este pasaje, sino más bien quiero enfocarme en Nabucodonosor mismo y cómo él representa en cierto sentido este espíritu del anticristo del cual habla la Biblia. Como ya he dicho, los eventos de la historia ahora están preparando el escenario para la llegada del anticristo, que será un personaje literal, pero hay un espíritu de anticristo que ha existido, dice la Biblia, desde el tiempo de Juan el apóstol, y lo vemos en 1 de Juan, en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, llegando casi al final del Nuevo Testamento, tenemos a 1 de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 6 versículos, pero quiero enfocarme en el versículo 3. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Podríamos decir que eso es cierto en el día de hoy. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiero volver a leer el versículo 3 que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué sabemos del anticristo y qué espíritu tendrá él? ¿Qué actitud, qué pensar, qué sentir, qué van a ser algunas cosas que él hace, que reconocemos también en Nabucodonosor? Bueno, 1 de Juan, antes de ir de vuelta a Daniel, 1 de Juan capítulo 2 y versículo 18. Dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y segunda Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que sabemos que claramente el anticristo es, como dice su título, su nombre, anticristo. O sea, está en contra de Cristo, niega a Cristo, niega que la salvación sea por medio de él, niega que él vino en carne, o niega que él fue un personaje real o histórico, o niega que realmente murió en la cruz o que resucitó de los muertos, o algún aspecto de la salvación que recibimos en él y lo que la Biblia dice acerca de él, lo niegan que sea el Hijo de Dios o que sea el Mesías, o de alguna forma esas personas que niegan esas cosas son anticristos.
Habrá uno que sea el anticristo, pero lo interesante es que Nabucodonosor aquí nos da una figura, nos da una demostración de cómo será el anticristo en últimos tiempos. Él ya lo hizo siendo Nabucodonosor en tiempos miles de años antes de la llegada de Jesucristo mismo, o sea, cientos de años por lo menos antes de la llegada de Jesucristo. Él demuestra tener este espíritu de anticristo, anti-Dios. Quiere ser honrado como Dios, él mismo. Y bueno, esto lo vemos hoy día, aún con personajes que no necesariamente dicen ser Dios, pero hay gente que los trata casi como un Dios. Adoramos a deportistas, adoramos a políticos, actores, actrices de cine, personajes de la farándula, del mundo de televisión, y les damos más honor a ellos y más reconocimiento y tenemos mucho más interés en ellos y sus vidas y queremos ser más como ellos que le damos a Dios mismo. O sea, ellos están tomando, podríamos decir, el lugar de Dios en la vida de muchos. Aún, es triste decirlo, aún en la vida de algunos cristianos, ellos prefieren seguir a estos personajes y saber más de ellos que de Jesucristo mismo. Nabucodonosor y el anticristo entonces tienen mucho en común. Hay algunas características que me gustaría resaltar en este estudio. Muchos admiran y aún adoran a personajes de la historia. Han olvidado quizás a Nabucodonosor, pero hay algunos que han sido similares a él y han sido anticristos. Personajes como Hitler, Stalin, Mussolini, Lenin, Genghis Khan, promueven sus filosofías, leen sus libros, sus escritos. El Mein Kampf de Hitler todavía vende muchas copias en Alemania y en otros países. Así que es interesante que estos personajes, estos anticristos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tenían una postura de querer ellos realmente ser adorados o reconocidos como un salvador del pueblo. Es lo mismo que vive Nabucodonosor y con estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, en medio de este fuego, ellos demuestran que hay solamente un verdadero Dios. Primero, lo que vemos en el anticristo es que es capaz de blasfemar contra Dios, dice la Biblia. Blasfemar significa faltarle respeto a Dios, acusarlo de algo que no haya hecho o hablar mal de él hasta burlarse de Dios mismo. Lo vemos en Daniel capítulo 3 en sus Biblias. Daniel capítulo 3 y versículos 14 y 15. Aquí Nabucodonosor está hablando con Sadrach, Mesach y Abednego y él dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Increíble el orgullo, increíble que él es capaz de burlarse y blasfemar realmente contra el Dios de ellos, porque él sabe del Dios de ellos. Él no es ignorante del Dios que ellos adoran. Él está al tanto de quiénes son estos personajes y él sabe que es el mismo Dios de Daniel, el cual años antes le había revelado el sueño. Y él dice: la verdad es que me da lo mismo, yo no respeto a ese Dios, seguramente no tiene el poder él para librarlos a ustedes. Él está realmente blasfemando, se está burlando de Dios. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 6. Habla del anticristo, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, vemos que la primera característica de un personaje que demuestra tener el espíritu de anticristo, y que tendrá el anticristo mismo, el hombre que viene a cumplir esta profecía, sabemos que será un personaje literal, pero hay muchos que tienen este espíritu de anticristo el día de hoy, y son los que le faltan el respeto a Dios, lo acusan o hablan mal de él, se burlan de él, dicen, ¿quién es este Dios del cual hablan ustedes? Todos sabemos que algún día ellos estarán en su presencia y tendrán que doblar rodilla ante él y tendrán que reconocer que Jesucristo, dice la Biblia, es Señor de todos. Pero en el momento no están dispuestos a hacerlo, y es más, están blasfemando contra el Dios verdadero. Esa es la primera característica que tiene Nabucodonosor en común con el anticristo. Segundo, él desea reemplazar a Dios, siendo él mismo adorado y también practicando con el pueblo la idolatría. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 y versículos 5 y 6. Dice la Biblia, bueno, si lo puedo encontrar, el versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Segunda de Tesalonicenses. Comparemos entonces esto con lo que dice la Biblia del anticristo que vendrá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Buscando entonces la adoración él mismo, dice la Biblia, es lo mismo que hace Nabucodonosor. Lo vemos también en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Suena como algo reconocido en la historia, ¿cierto? Exactamente lo que hizo Nabucodonosor. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Entonces, él quiere ser el centro de todo. Él quiere ser reconocido como Dios, quiere ser adorado como Dios, y quiere que adoren también la imagen que él ha puesto. Entonces, la segunda característica de Nabucodonosor, que también será la del anticristo, es que desea reemplazar a Dios mismo y quiere ser él adorado. Número 3, vemos que promueve la anarquía, promueve una confusión en el mundo para después poder perpetrar un engaño sobre la gente. Segunda de Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos en Nabucodonosor un hombre violento, un hombre que manipulaba a los reyes que estaban bajo su cargo, que en muchos casos con sus tropas y en otras formas él creaba un caos en el mundo a su alrededor para que perdieran justamente el poder y la credibilidad los líderes, que después él decía: lo único que tienen que hacer ustedes si quieren mantener el poder o quieren ustedes seguir como reyes de esa región, simplemente me tienen que pagar tributo a mí y me tienen que hacer caso y ser parte de mi reino. Y si ellos rehusaban hacerlo, entonces los destruía por completo. Entonces está promoviendo por medio de esto un miedo y un susto alrededor de toda esa región donde él estaba tomando el poder a la fuerza. Y es lo mismo lo que va a ser por medio de forma sutil, pero también por medio de la fuerza, el anticristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando engañar a la gente para ellos tener personas que les sigan a ellos. Es exactamente lo que Nabucodonosor quería hacer, tanto con su estatua como una falsa religión dedicada a él. Presionó a la gente de tal forma que no podían rehusar realmente el adorarle a él y a su imagen. Mateo, capítulo 24. Jesús mismo habla en Mateo 24. Y versículo 24. Dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañan, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos nosotros, aún los que somos escogidos y estamos con Cristo, tenemos que cuidarnos de no caer en error de falsa doctrina o de seguir a personajes simplemente porque tengan poder o aparentemente pueden hacer milagros o lo que sea, porque la Biblia dice que vendrán falsos maestros, profetas con el espíritu de anticristo, que tendrán grandes poderes y van a hacer todo lo posible para engañar a la gente. Es exactamente lo que hace Nabucodonosor y es lo que hará el anticristo algún día. La cuarta característica de Nabucodonosor y también el que vendrá algún día como anticristo es un odio por Dios y su pueblo. Nabucodonosor se enfurece con los tres amigos. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a adorar a su imagen ni a adorarlo a él al adorar la imagen, y entonces se enfurece tanto que casi en una forma irracional dice: calienten el horno 7 veces más de lo que se ha calentado antes. Y murieron los que echaron a esos tres en el horno. Y la Biblia dice que su cara, su rostro estaba desfigurada por el odio, el enojo, la ira que él sentía en ese momento. Él simplemente no entiende, no le entra en la cabeza cómo pueden ellos seguir tan leales a su Dios enfrentando este peligro. Y claro, seguramente él teme que nadie tendría ese nivel de compromiso con él mismo. Lo vemos en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 16 en adelante. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. De eso están seguros. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach, Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, nosotros sabemos lo que sucedió. Ellos, al estar en el horno ilesos, salieron caminando cuando el rey les pide que salgan de nuevo, pero estaban acompañados de Dios mismo en ese lugar. Apocalipsis capítulo 13. Ya lo leímos, pero vamos a volver al versículo 7 de Apocalipsis 13, que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay un odio por Dios y por su pueblo. Él los vence con guerra, Él hace todo lo posible para destruirlos, y esa es una de las cosas que vemos tanto en Nabucodonosor como en el que ha de venir el anticristo. Y el último que quiero tratar, ya el número 5, él promueve violencia contra los santos. Daniel capítulo 3. Ya lo vimos, que en Daniel capítulo 3 y versículo 23, Nabucodonosor responde y reacciona en una forma muy violenta. Dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Todos los demás están viendo, todos los demás que cayeron adorando a la imagen, cayeron de frente. Ahora están seguramente de testigos y están viendo cómo estos 3 caen al fuego, y seguramente piensan, bueno, no van a durar mucho, van a morir al instante. Pero ellos caminando en el fuego, tranquilos, como si nada, es realmente un gran milagro, y hace, yo creo, tan sorprendido a Nabucodonosor que ni siquiera se puede enojar porque no se dio lo que él esperaba. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 7, ya vimos lo que dice del anticristo, que él hará una guerra contra los seguidores de Dios, y él va a promover esa violencia. Lo tenemos en diferentes partes de Apocalipsis, pero podemos ir al capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10 dice lo siguiente. Versículo 9, perdón. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, perdón, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. O sea, todavía no se había completado el número de mártires que habían de morir por su fe. Ahora, aquí les voy a dar una previa de lo que vamos a estudiar en sesiones futuras del libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 21. Me tendrán que perdonar, aquí estamos en primavera en los Estados Unidos y estoy con una reacción alérgica a las plantas que están en el aire, botando su semilla y el polen y todo lo demás, así que estoy un poco ronco y estornudando hoy. Daniel capítulo 7 y versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces vemos que por un tiempo el anticristo tendrá una victoria aún contra los escogidos de Dios, y los va a matar.
Y entonces habrá más de uno que diría, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo puede Dios permitir esto? De la misma forma que lo permitió en otros tiempos de la historia, incluyendo con Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora sabemos en la historia que han habido algunos que fueron quemados por fuego, por seguir a Jesucristo y por hasta escribir Biblias en otro idioma, y que ellos estaban dispuestos a morir por su fe como mártires. Y estaban dispuestos a hacerlo sabiendo que aunque le quitaran la vida física, no le podrían quitar entonces el galardón que iban a recibir en el cielo. Es más, no recuerdo exactamente cuál de los mártires, pero confrontado con uno de los obispos de la Iglesia Católica que lo iba a matar, él le dijo, bueno, entonces si no estás dispuesto tú a cambiar lo que crees tú de Jesucristo y tu doctrina, entonces te vamos a llevar a un lugar desierto donde estarás completamente solo. Y él dijo, yo nunca voy a estar solo, estoy con Jesucristo que me acompaña en todo lugar como él ha prometido. Y él dijo, bueno, pero entonces te vamos a quitar todas tus posesiones y no tendrás nada. Y él dice, no me puedes quitar lo que realmente poseo porque mis posesiones reales están en los cielos. Y ellos dijeron, bueno, entonces te vamos a matar y te vamos a quitar la vida. Y él dice, el morir es ganancia para mí porque mi vida es eterna y estoy ya en la presencia con Cristo en lugares celestiales. Y dijeron, entonces, ¿qué podemos hacer con alguien con ese pensar y ese sentir? Bueno, ese es el pensar y sentir que vemos en Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, lo triste que tengo que reportar es que en este momento el espíritu del anticristo reina en algunos países del mundo. Y en esos países del mundo, algunos de los cuales yo ya he nombrado, especialmente en el Medio Oriente y en el Medio Oriente lejano, el Oriente lejano, perdón, ellos están literalmente matando a tus hermanos y tus hermanas, porque somos de la misma familia de Dios. Ellos han confesado a Cristo como Salvador de sus vidas y ellos en este día mismo están muriendo por su fe, perseguidos y bajo una gran carga de peligro, pero también con una gran carga de deseo de predicar el evangelio, pero es para ellos muy peligroso hacerlo. Ponen en peligro sus propias vidas y el espíritu del anticristo ya se ve en algunos lugares más fuertes que nunca. Eso nos habla de que estamos acercándonos cada día más a los últimos tiempos. Y se está preparando el mundo en general para ser más y más secular y aceptar más y más este pensar de que la política tiene la razón, la política va a ser la solución para todos los problemas de la humanidad y que debemos concentrar el poder político en unos pocos. Y esos pocos, dice la Biblia, serán unos 10, que de esos 10 saldrán ¿qué? 3, que de esos 3 saldrá uno que vendrá a ser el anticristo. Tendremos más información sobre eso en los estudios de Daniel que vienen. Pero, ¿qué tiene que ver esto de Daniel capítulo 3 conmigo? Bueno, yo espero que te inspira al ver el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego y pides al Señor que te dé fuerzas y ánimo para también seguir fiel a Él como ellos lo fueron enfrentando las situaciones más difíciles. Pero la gran lección de Daniel capítulo 3 es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea que morimos o sea que vivimos, vamos a estar con el Señor. Si Dios lo permite, nosotros estaremos en tiempos donde tendremos que enfrentar persecución y eso vendrá a ser parte de su plan. Tenemos que simplemente confiar de que Él está con nosotros aún en las peores situaciones. Dice la Biblia que vendrá y aún ha llegado el tiempo de un gran engaño y el espíritu de anticristo ya está en el mundo. Mi pregunta entonces es, ¿estás fortalecido? ¿Estás listo? El anticristo será sutil, pero también será muy poderoso. Y antes de que venga él, vendrán anticristos que se establecerán en la tierra y van a promover violencia contra los hijos de Dios. Yo te animo a que te fortalezcas y te prepares, porque vendrán tiempos difíciles en el futuro. No sabemos qué tan difíciles,
pero deberíamos nosotros desde ya prepararnos para ser sal y luz en los peores momentos de la historia. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo de estudio. Les quiero recordar que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y ahora, entre el tiempo de estudio y el tiempo de la prédica, yo les animo a que tomen un tiempo para adorar a ese Dios todopoderoso, el que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, y el que promete estar contigo y conmigo. Él es el Rey de los siglos, dice la Biblia, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén. El Señor les bendiga.